Son las 9:34 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista de hoy. La hacemos con el periodista Eugenio Martínez. Eugenio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. César, un gusto escucharte. Eugenio, ¿qué números manejas a la fecha de hoy, en este momento, de los resultados electorales del pasado domingo? Es importante decir que en términos porcentuales, la totalización de las actas que ha adelantado la oposición pone a Edmundo González con el 67% de los votos y a Nicolás Maduro con el 29% de los votos. Estamos hablando de una diferencia de un poco más de 3,5 Ujú, millones de sufragios. ujú. Aquí no solamente hay que resaltar este cómputo, que es un poco más del 75% de las actas, sino también recordar que el CNE emitió un boletín adjudicándole a Edmundo González solo 4.400.000 votos. El Ujú. problema con el boletín del CNE no es solo si era irreversible o no la tendencia, que no lo era, sino que le adjudicó a Nicolás Maduro más votos de los que están en las actas Ujú. y le adjudicó a Edmundo González menos votos de los que están en las actas. Es decir, fueron trampeadas las cifras, alteradas. Realmente nadie sabe de dónde salió el boletín de resultados que leyó el presidente del CNE, Elvis Amoroso, especialmente porque el boletín no se imprimió como suele hacerse en la sala de totalización del CNE, sino que se imprimió desde el terminal al que tiene acceso el presidente de la presidencia del CNE. Así que en Sí, líneas generales no hay certeza para saber de dónde sale ese boletín. una pregunta, Eugenio. ¿Por qué es grave esa denuncia que hizo originalmente Enrique Márquez y que tú estás ratificando en este momento? ¿Por qué es grave que no se haya impreso en la sala de totalización? En realidad es grave porque no hay certeza de dónde están tomando los datos. El Consejo Ujú. Nacional Electoral se escuda con el intento de hackeo que han denunciado. Yo sobre ese tema quisiera recordar que el proceso de votación, el procedimiento, implica que termina de votarse, se cierra la mesa, la máquina imprime el acta y después transmite los resultados. El Ujú. CNE ha dicho que hubo un intento de hackeo en la transmisión de resultados. Es decir, si eso ocurrió, las actas que se tienen no fueron afectadas por ese intento de hackeo porque Ya. las actas se obtienen antes de la intervención que denuncia el Consejo Nacional Electoral. Ujú. ¿Y en dónde están esas actas? Esas actas se han ido recabando los testigos de la oposición, los del candidato Edmundo González, las actas que han suministrado otros candidatos, como el caso de los testigos de Enrique Márquez, y las actas que ciudadanos que participaron en el cierre de mesas o en la auditoría de verificación ciudadana han ido facilitando a los testigos de la oposición en los casos en los que no se le permitió acceder a ese instrumento por órdenes del Plan República. ¿Y por qué a estas alturas, hoy, martes 30 a las 9:37, todavía el CNE y el señor Amoroso no brindan las actas? Bueno, esta es tal vez la pregunta clave de este dilema en que nos ha metido el Consejo Nacional Electoral. El CNE ha debido publicar los resultados por centro y por mesa en la madrugada del día lunes Ujú. y ha debido, al momento de oficializar el resultado, entregar a los partidos que participan la base de datos que da pie a ese anuncio. El Consejo Nacional Electoral no ha hecho ninguna de las dos cosas. A medida que pasa el tiempo, es más complicado hacer la verificación de algunas etapas del proceso, especialmente lo que se denuncia, que ocurrió en la sala de totalización de la sede principal del CNE en Plaza Caracas. En todo caso, si el CNE generó un boletín donde había 9 millones de votos, esos 9 millones de votos tienen que estar respaldados por datos individuales Ujú. de 20.000 mesas, que es lo mismo que ha hecho ayer, el día de ayer la oposición. Si la oposición tiene acceso a las actas en una forma muy rudimentaria de esfuerzo ciudadano, el Consejo Nacional Electoral también tiene las actas. Eso es más que evidente. A ver si entiendo, Eugenio. El señor Amoroso presenta números sin sustento y a la fecha de hoy no ha explicado por qué lo hizo. ¿Es así? Al día de hoy no hay información que permita entender de dónde salen los números que anunció Elvis Amoroso. Es parecido a lo que ocurrió Ya. con el referendo del consultivo.
el anuncio de los 10 millones. Es un anuncio general, pero no hay soporte para entender de dónde sale ese dato de participación. Eugenio, a ver, ¿qué puede alegar el señor Amoroso, el CNE, el gobierno, el régimen, cuando alegue algo? Porque a estas alturas lo único que han dicho es que Maduro es el presidente reelecto, punto. Bueno, han construido la narrativa del hackeo a los servidores del CNE para justificar el retraso en el anuncio formal. Eso en realidad tiene poco sentido porque si lograron tener actas para contar 9 millones de votos, en algún lado está esa base de datos. Aquí lo lógico sería que ellos entregaran la base de datos a los partidos políticos, a los observadores internacionales al menos, al Centro Carter. Claro. El Centro Carter ha pedido que se divulgue esa base de datos para poderla analizar. Leonel Fernández, que vino invitado como Ernesto Samper por el gobierno, ha dicho algo parecido también. Es decir, como que no les queda a nadie, ¿no? Fue muy sorpresiva esa declaración de los expresidentes Fernández y Samper, especialmente porque son invitados acompañantes políticos del gobierno venezolano a la acción. En líneas generales, hay un consenso internacional que es necesario garantizar la auditabilidad de los resultados, y para poder auditar los resultados, el CNE tiene que publicar los resultados por centro y por mesa y divulgar la base de datos. Aquí el problema está en que probablemente el CNE nunca pensó que la oposición venezolana iba a poder recabar un número tan significativo de actas, porque ahora el problema va a ser que el CNE tiene que ajustar los números que tiene a la información que están en las actas en poder de la oposición. Entonces es mucho más complejo lo que tiene que hacer el CNE para poder justificar de alguna manera el resultado que se anunció el día domingo en la noche. Lo que equivale a decir reconocer la victoria de Edmundo González. Tendrían que reconocer la victoria de Edmundo González porque es lo que está en las actas que se han totalizado. Insisto, no es una proyección de resultados, no es un exit poll, no es un conteo rápido, es que hay 20.000 actas y las 20.000 actas se sumaron. Y las 20.000 actas, sumar las 20.000 actas da a Edmundo González el 67% de los votos y a Nicolás Maduro el 29%. Una última pregunta, Eugenio. ¿Cuán válida, legítima, legal es la juramentación que se hizo ayer por parte de Elvis Amoroso, él solito, de Nicolás Maduro como presidente reelecto? Lamentablemente el CNE proclamó a Nicolás Maduro y eso complica cualquier proceso de impugnación dentro de la legislación electoral venezolana. Entiendo que se están preparando los respectivos recursos para seguir los canales normales para dejar sentado el proceso de impugnación. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral huyó hacia adelante, por usar esa frase común, porque proclamó a Nicolás Maduro suspendiendo la auditoría de telecomunicaciones, que es una auditoría especial, significativamente especial, e incluso después que el CNE dijo que había un intento de hackeo. La auditoría de telecomunicaciones había que hacerla en la madrugada del día lunes. El CNE la suspendió y el CNE también tiene suspendida la auditoría que tiene que hacerse el día viernes de verificación de las máquinas. El CNE ha suspendido cualquier tipo de prueba técnica que permita dar luces de dónde salieron los resultados que anunció Elvis Amoroso. Ya. ¿Cómo se calificaría la gestión del señor Amoroso, Eugenio? El peor presidente del Consejo Nacional Electoral que se haya recordado, y sin duda alguna es el peor CNE que hemos tenido en los últimos 20 años. Eugenio, muchas gracias. No puede haber duda de eso. Muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Un abrazo, César. Eugenio Martínez, desde la ciudad de Washington. 9:43, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión.